Hola, soy Andrés Calamés y esta es la 12ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. En el programa de hoy, en primer lugar, os voy a contar una historia que vi en un reel, una historia bonita, que nos recuerda que cuestionemos el por qué hacemos las cosas que hacemos, cuestionar las tradiciones, abrazar algunas, desechar otras, etc. En la segunda parte voy a contestar a un comentario que me dejó una persona en el vídeo que subí ayer a YouTube, porque es un comentario un poco raro, que me pide que haga algo que yo no quiero hacer. Luego os explico a qué me refiero. En la tercera parte, sí, hoy tendrá 4 partes el episodio. En la tercera parte comentaré aquel hilo del que os había hablado, si se puede llamar así, aquel hilo, que surgió en la sección de comentarios de un eurodiputado llamado Fidias, a raíz de una crítica que le hice a sus posiciones belicistas, al menos en aquel vídeo, y centralistas, en el cual proponía, con otro eurodiputado, una suerte de gran ejército europeo centralizado y tal. Y nada, y al final pasaremos a esos agasajos culturales, una cita de un libro y una recomendación musical, como siempre. Venga, vamos allá. Bien, he visto en un reel una historia que nos viene al pelo, bueno, a mí al pelo poco, pero nos viene genial, digamos, para tratar unos cuantos temas. Os cuento la historia. Es una mujer que está cocinando un jamón para Navidad, como cada año, y para ello corta los 2 extremos de la pieza de jamón. Lo pone en la bandeja del horno, lo mete en el horno y listo. Lleva haciéndolo así 20 años. Un día, su hija pequeña le pregunta: oye, mamá, ¿por qué cortas el borde del jamón? Pues porque es el borde, hay que cortarlo. Sí, pero ¿por qué lo cortas? Bueno, porque es el borde del jamón y el borde del jamón se corta. No, pero me refiero a cuál es la finalidad de eso. Pues mira, ahora que lo dices no lo sé, la verdad. Vamos a llamar a la abuela. Entonces llama a la abuela y le pregunta a la abuela de quien se supone que sacó la receta o la manera de hacerlo. Llama a la abuela y le pregunta y la abuela le dice: no, eso era porque mi bandeja del horno era muy estrecha y no me cabía el jamón entero, así que tenía que cortarle los bordes para que me cupiese. Claro, en la actualidad la madre, no la abuela, la madre tenía un horno grande ya, no era un horno de esos de los años 60 o tal, tenía un horno grande, moderno, una bandeja grande, pero seguía haciéndolo así. Entonces en el vídeo se nos planteaba que nosotros hacemos eso en nuestro día a día. Hacemos muchas de esas cosas, muchas cosas así como esa, de cortar los bordes del jamón, sin realmente saber por qué, ni para qué, ni nada, ni cuál es su origen, ni nada, ¿no? Entonces yo pues os quería hablar un poco de esa falta de cuestionamiento y de por qué es importante saber cómo funcionan las cosas para, si las hacemos, hacerlas por algo. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Yo diría que, antes de nada, que la niña en esa historia somos nosotros. Somos los que hacemos y escuchamos Entender el Mundo, este podcast, y mucha otra gente que se cuestiona las cosas, toda esa gente que conoceréis. Somos esa niña, ¿no? Somos esas personas que se cuestionan las cosas, que dicen: bueno, vale, esto lo hacemos, pero a ver, ¿por qué? Yo os contaba en otro episodio que cuando era pequeño mi libro favorito era aquel de El porqué de las cosas, ¿no? Y no es una broma, era ese libro. Debe estar por ahí, lo debo tener por ahí en el trastero, en algún sitio. Podéis buscarlo en Google, es fácil de encontrar. El porqué de las cosas se llamaba. Pues es un poco eso, ¿no? El preguntarse: sí, vale, bien, pero ¿por qué? Entonces, ya digo, esa niña en la historia creo que somos nosotros. Pero lo que decía, es importante saber por qué hacemos las cosas, porque eso además cambia nuestra propia manera de actuar. El saber por qué hacemos algo, nuestro enfoque, modifica totalmente la manera en la cual vamos a actuar. eh, Se dice, por ejemplo, lo habréis escuchado muchas veces, que no actuaríamos de la misma forma si supiésemos que nos queda un mes de vida, por ejemplo, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque, bueno, ahí se abren las típicas preguntas, ¿no? De si alguien, no tiene ni siquiera por qué ser un doctor con una mala noticia, sino, vamos a decir, un genio de la lámpara, ¿no? O algún tipo de referencia así mágica. Si ese genio nos dijese: oye, te queda un mes de vida, o te quedan 2 semanas de vida, hay mucha gente que afirma que dejaría de hacer lo que está haciendo y se pondría a hacer
otras cosas, ¿no? Ay, me queda poco tiempo, pero antes de morir querría probar esta sustancia, ir a tal sitio, decirle a esta persona que la quiero, hacer esto, hacer lo otro y tal. Entonces se suele utilizar como un ejemplo, que yo creo que es un ejemplo válido, un ejemplo interesante, de ejercicio con el cual darse cuenta de qué cosas quizás deberías estar haciendo y no estás haciendo, ¿no? Más allá de lo típico de, bueno, que si quisiera haberle dicho a mis seres queridos que los quiero, habérselo dicho más veces, o que querría haber hecho esto, querría haber hecho lo otro. Hay veces en las cuales creo que ese tipo de dudas son un poco eh, vacías, de algún modo. Quiero decir que no, nadie puede esperar la muerte de alguien o nadie... Nunca sabemos realmente cuándo nos vamos a ir, entonces tener una especie como de deuda pendiente, una cosa que quedó pendiente, cuando son cosas que no podemos prever precisamente por esa condición caótica y por tanto imprevisible, ese desconocimiento de cuál va a ser el devenir, pues no creo que sea muy útil culparnos por ese tipo de cosas. Pero quizás sí que es útil culparnos por la manera en la que organizamos nuestro día a día, las cosas a las que prestamos atención y a qué dedicamos nuestros esfuerzos. No es cuestión de, ay, me quedó esta cosita ahí pendiente, tengo esta espinita clavada. Bueno, quizás es más interesante, perdón, en caso de cuestionarse algo, cuestionarse, digamos, hombre, si no la totalidad de tu vida, al menos sí las principales dinámicas de tu vida que podrían hacer que sea una vida pues, más fructífera, más sana, digamos, o no, pero sobre todo, como suelo decir yo, con más significado, o sea, sí, con significado, con eh, un porqué, ¿no? Decía cómo era... hasta no sé si, creo que era Nietzsche, pero ahora aquí me pilláis. Creo que era Nietzsche, pero bueno, si tienes un porqué, siempre encontrarás un cómo. La cuestión yo creo, y ahí estoy muy de acuerdo, yo creo que la cuestión es tener un porqué. ¿Por qué me levanto todos los días? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Hacia qué vas? ¿Cuál es tu dirección? Y tal. Hay gente que lo llama felicidad, hay gente que lo llama éxito, gente que se obsesiona con el éxito, hay gente que es mucho más tranquila y se conforma con estar bien, más o menos, con serenidad. Yo quizás soy un poco de esos. Quizás la serenidad es una de las cosas que persigo. Pero bueno, sería serenidad en todo caso para, ¿para qué? Para con esa serenidad poder hacer el resto de cosas que me gustan, pues que al final es eso, leer, aprender, hacer deporte y estar con la gente que me quiere, amistades, familia, etcétera. Pero sí, serenidad, felicidad, se le puede llamar de muchas formas. Pero ya digo, en caso de cuestionarse algo, creo que es más interesante, incluso utilizando esos ejemplos extremos, como este, el de que nos digan cuándo vamos a palmar, o que nos digan que nos faltan eso, que nos quedan 3 semanas de vida. En caso de utilizar ese ejemplo, perdón, para hacerse un cuestionamiento, creo que es más interesante hacerse un cuestionamiento como más general de, oye, qué cosas debería estar haciendo y no hago, y estoy postergando ante esa falsa ilusión de que vamos a vivir para siempre y de que vamos a ser jóvenes para siempre, etcétera. Lo cual no es, no es cierto. Y lo perdemos de vista, claro. Por eso estos ejercicios son interesantes. Luego también se suele decir que no se actúa igual. Estamos repasando el tema este de por qué es importante saber por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, el primer ejemplo era este que os dije, de que alguien nos diga cuándo nos queda un mes de vida. Otro ejemplo podría ser que no se actúa igual con dinero de verdad que con fichas o botones o lentejas o lo que sea, ¿no? O incluso con dinero de otros. Bueno, esto es un argumento muy típico que se utiliza en economía, por ejemplo, se utiliza normalmente para hacer una crítica directa, muy válida, muy potente, al hecho de la supuesta delegación de ciertas funciones sociales y organizativas en aparatos como el estatal, ¿no? Que sin ni siquiera darte la opción, de manera totalmente forzosa, te sustrae una parte de tus ingresos o de lo que generas o de lo que produces para supuestamente suministrarte una serie de servicios, porque como eres tonto o tonta, pues no sabrías cómo hacerlo, no sabrías ahorrar para tu pensión, no sabrías ser capaz de prever lo que va a ocurrir el año que viene, etcétera. Entonces, pues te lo hacen por la fuerza. Es una especie como de seguro que se te hace por la fuerza porque eres totalmente inepto y eres incapaz
valerte por ti mismo. No solo tú, sino el resto de personas que supuestamente están desvalidas, etcétera. Cuando se pasa por encima totalmente y se obvia cuál es el verdadero origen de que haya personas que estén desvalidas, cuál es el verdadero origen de que haya personas que no tengan casa, cuál es el verdadero origen de que haya tantas personas que sean dependientes de ese sistema de suministro de suministro de unos servicios que es lo que comentaba estos días, es el famoso te rompo las piernas y te vendo las muletas, ¿no? Esa parte se pasa por alto. Pero bueno, decía que el ejemplo este de que no se actúa igual con dinero de verdad propio que con fichas o con dinero de otros es el típico ejemplo que se pone para criticar, pues eso, la gestión pública, o vamos a decir más realistamente, la gestión estatal de determinadas actividades, ¿no? Los incentivos se suelen invertir. De hecho, es el típico ejemplo de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Un hospital de gestión estatal que esté bien gestionado, que tenga una buena dirección y que, digamos, ahorre en recursos, sea eficiente con los turnos, con los horarios, que no derroche material y, por tanto, contamine menos, que sea, digamos, más eso, capaz de organizar la actividad para no derrochar recursos, para no tirar material médico, o ser eficiente a la hora de evitar que ese material médico se robe o la gente se lo lleve para casa, etcétera. El hospital que hace todas esas cosas bien tendrá una suerte como de superávit o acabará por no gastar ese presupuesto anual. Sin embargo, imaginemos otro hospital, creo que este ejemplo ya lo puse alguna vez, pero bueno, lo repito, imaginemos otro hospital que lo hace todo mal, que algunos de los miembros del staff se llevan cosas para casa, se llevan material médico para casa, medicinas, luego se las llevan y las venden en el mercado negro, no sé, las jeringuillas o las gasas o lo que sea. Los horarios son un desastre, hay más personal del que hace falta, luego hay momentos allí que no saben muy bien qué hacer, están ahí esperando y tal. O sea, está gestionado fatal. Y la gente se queja, lógicamente, y todo el mundo empieza a referirse a ese hospital como el hospital desastroso, donde nada funciona, donde no hay nada y tal. Bien, dados los incentivos perversos de un sistema, digamos, coercitivo, obligatorio de organización de recursos, como es el estatal en este caso, o sea, esos hospitales, ambos siendo de gestión estatal, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir básicamente va a ser que el primero de los hospitales, el que lo hizo todo bien, el premio que le van a dar, el beneficio que va a obtener a partir de haber sido un hospital mejor que el otro, va a ser que la administración diga, bueno, a la directora del hospital, a los cargos intermedios, a no sé qué, tal, que lo habéis hecho también, si os ha sobrado dinero, quiere decir que también no lo habréis hecho, ¿no? Entonces, el año que viene tendréis un presupuesto menor porque no os hace falta tanto dinero. Es un hospital que no requiere tantos recursos. Por tanto, digamos que pierden dinero, ganarían menos en ese caso. Se les recorta el presupuesto porque al final no, si no os hizo falta ese dinero, pues tal. Y esta es la razón, por cierto, por la cual, y esto supongo que lo sabréis todos y todas las personas que estáis escuchando, pasa mucho en las administraciones que cuando hay una partida presupuestaria para una serie de actividades, por ejemplo, culturales o sociales o tal, cuando está el reloj está corriendo y cuando se acerca el momento del final del año, digamos, fiscal o presupuestario, ese dinero hay que colocarlo como sea. Empiezan a buscar maneras de, oye, ¿a quién le damos este dinero? A ver, hay que aprobar este proyecto, trae a tu primo y que traiga su productora de lo que sea, o que traiga su empresa de tal, porque este dinero hay que darlo, porque es que si no hay que devolverlo, y queda muy mal no haber gastado todo ese dinero, ¿no? Teóricamente, el año que viene querríamos pedir más para tener todavía más dinero que repartir entre nuestros amigotes y entre nuestras empresas amigas y entre nuestros socios y colegas, querríamos pedir más presupuesto. Claro, si no lo gastamos todo y hay que devolver una parte, qué mal vamos a quedar frente a la administración central, ¿no? Entonces es un esquema totalmente perverso y mafioso donde te ves obligado a gastar cada vez más y a llorar cada vez más para que te den esa pasta, ¿no? Entonces, ese primer hospital que lo hizo todo bien recibiría probablemente un presupuesto más pequeño el año siguiente porque al final, oye, pues no nos hace falta ese dinero, ¿no? Ese es el premio que lleva la gente por haberlo hecho tan bien. En el otro hospital, el hospital que lo hizo mal, que derrochó, cuyo staff no hace las cosas bien, trata mal a la gente, llega tarde, es todo un desastre, se roba material, todo funciona mal. Seguramente lo que vaya a ocurrir sea lo siguiente. Como existe un organismo centralizado, un organismo estatal, coercitivo, que es el que hace los presupuestos, construye esos hospitales y los dota de presupuestos anuales, etcétera,
sin que esos mismos organizadores, esos mismos administradores, sin que ese aparato estatal tenga que responder, tenga que rendir cuentas a nadie, más allá de cada 4 años que la gente vote si el gobierno es azul o si es rojo o tal. Como no tiene que rendir cuentas a nadie, lo que va a ocurrir va a ser que la gente de ese hospital, ese staff, se juntará con otra gente, con lobbies y grupos de presión, etcétera, y harán una manifestación. Es decir, una huida hacia adelante. En lugar de que me riñas o alguien me eche la bronca, voy a protestar yo. Ya me anticipo yo, me adelanto y protesto yo. Entonces harán una manifestación y dirán, no, las cosas están fatal y no ha funcionado nada en este hospital porque no tenemos suficiente presupuesto. Estamos saturados, estamos hasta arriba. Y ha sido esto debido a los problemas presupuestarios, de que no tenemos dinero, ta, 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 ta. Entonces, lo que va a funcionar ahí va a ser el sistema de pues, quien llore más, quien grite más, quien presione más, quien se queje más será quien recibirá más dinero. Entonces se pondrá la excusa de que no hay suficiente presupuesto, no llega el dinero, falta gente para ese hospital, falta gente que tal. Y el terrible castigo que recibirá, el horroroso castigo, la pena, la penalización que recibirá ese hospital que hizo las cosas peor que el otro, va a ser probablemente que el gobierno de turno le adjudique un presupuesto mayor para el año siguiente. Y esto que acabo de describir ocurre todos los años en todos los ámbitos que estén administrados de manera centralista, de manera estatal, de que estén administrados, digamos, por la fuerza. Ocurre así, se da una inversión del sistema de incentivos y por eso esas cosas funcionan tan mal. Si alguien tuviese o alguien encontrase entre sus amistades una réplica a esto que acabo de describir y a esta inversión del sistema de incentivos perverso que se da cuando gente que se cree más lista que nadie quiere organizar actividades que de otro modo las personas podrían organizar pues, voluntariamente, pero es siempre sufriendo la repercusión de sufriendo o disfrutando la repercusión de sus buenas o malas acciones en ellos mismos y en su gente. Pues ya digo, si alguien tiene una réplica para este fenómeno que se da, que acabo de escribir, que es esa inversión totalmente perversa de los incentivos, pues me gustaría que me la hiciese llegar en forma de algún comentario, mandando un mensaje, una carta, un DM, un correo, entrar en Patreon para comunicaros conmigo, tenemos ahí un chat también por el que podemos hablar y lo comentamos. Pero bueno, es un tema crucial y uno de los argumentos principales en contra de esa manera de hacer las cosas. Bueno, pues este era el segundo de esos ejemplos de por qué es importante saber por qué hacemos las cosas y cómo el hecho de saberlo cambia nuestra propia manera de actuar. Un tercer ejemplo que tenía por aquí apuntado es que, bueno, sí, eso, que no se actúa igual si se es responsable que si no se es responsable. Si se tiene una supuesta red de seguridad que si no se tiene. Esa red de seguridad yo creo que será mejor que sea tu familia o tus amigos, tu comunidad, como digo siempre, que sea un grupo de personas poderosas y lejanas que no te conocen y a las cuales, por tanto, no les puedes importar. Porque es que no les importas. Claro, esto de lo de la red de seguridad es gracioso, ¿no? Es uno de los argumentos principales que recibo en mis comentarios. Recibo yo y la gente que de algún modo hace una crítica, pues, aunque sea con pretensiones, vamos a decirlo así, o intenciones analíticas a la propia existencia de los estados, que tienen, ya digo, como digo siempre, una naturaleza y un origen violento y no tienen ninguna legitimidad más allá de la que han ido consiguiendo a través del engaño y la manipulación, que es con cosas como la democracia, ¿no? Es que claro, como la gente me vota, pues ya estoy legitimado para hacer lo que me dé la gana. Bueno, una pequeña parte de la gente te vota, la otra gente habrá votado en contra de ti y habrá otra mucha gente, un 30 y pico por ciento en España con frecuencia, por cierto, que ni siquiera vote. O sea que eso de que tienes legitimidad, bueno, con pinzas, no la tienes. Y aunque te votase todo el mundo, que una cosa la vote mucha gente no quiere decir que sea cierta, lo hemos comentado muchas veces, por eso la democracia aunque fuese democracia de verdad, como dicen algunos, sería una basura, porque la verdad no se vota. Las cosas no se votan. Si acaso se acuerdan, y si se acuerdan siempre tiene que ser a pequeña escala, porque nadie es capaz de hablar con 47 millones de personas. Y un sistema que intente establecer una opinión que sea la media de millones de personas, la media de las opiniones agregadas de millones de personas, pues va a fallar siempre, como ya dije en algún otro vídeo, y me parece un tema fundamental este que acabo de comentar. Pero ya digo, con respecto a lo de la red de seguridad, hay mucha gente que utiliza el argumento este de que, claro, ¿qué harían los pobres? ¿No? Es que los pobres, si no hay Estado, ¿quién los ayudaría? ¿Quién va a...? Me iba a salir la canción esta de Alejandro Sanz.
¿Cómo es? ¿Quién? Soy malísimo para las letras. Si seguís, digamos, conmigo, escuchándome con el paso del tiempo, todos mis amigos, mi pareja, toda la gente que me conoce sabe que soy malísimo para las letras, muy malo. Soy músico, además músico de profesión, de carrera. He trabajado, he trabajado de músico y de compositor, de arreglista bastante tiempo y eso, enseñando música, enseñando a componer, armonía, todo eso. No sé, yo creo que no sé ni una letra completa de ninguna canción. El cumpleaños feliz, quizás. Malísimo. Bueno, digo que me vino esa canción, perdón. Se me va la olla. Decía, sí, lo de la red de seguridad. Siempre se pone la excusa esa, ¿no? ¿Qué pasaría con los pobres? ¿Quién los ayudaría? ¿Qué pasa si tú de repente te quedas en la calle y tal? Entonces, bueno, para mí es un argumento totalmente falaz. Y en todo caso, de haber una red de seguridad, creo que esa red de seguridad tiene que ser siempre la de tus amistades, tu familia, tu gente, familia extensa y tal. Siempre insisto en esto, pero creo que es muy importante insistir en ello, sobre todo para las personas que quizás pues, este sea el primer episodio que escuchan, por ejemplo, también sería curioso, aunque lo repita mucho, no quiere decir que siempre... que todas las personas que me escuchen lo estén escuchando muchas veces, puede que sea vuestra primera, pero siempre insisto en que es esa gente, esa primera respuesta, es de esa gente de la que viene. Incluso si tú vives en un pueblo, quien te ayuda va a ser una persona seguramente que viva allí, aunque lo esté haciendo con fondos que sean pagados por el Estado, quien te va a estar prestando ayuda en primer término va a ser la gente que viva cerca de ti, pues en el hospital comarcal o en tu propia calle o en el centro, yo qué sé, el centro que haya por ahí para ayudar, etcétera. La mayor parte de las veces va a ser así. La centralización de la ayuda es mala precisamente por eso, porque deja a un lado el detalle, los detalles infinitamente complejos de las necesidades de cada una de las comunidades. Y cuando hay una tragedia, cuando hay un problema en alguna de esas comunidades, tienen que ser las personas de por allí cerca las que sepan qué ha ocurrido realmente o que se acerquen lo más posible a saber qué ha ocurrido realmente, cómo solucionarlo, cómo darle solución a eso y luego tener ellos y ellas la responsabilidad de dar esa respuesta y esa solución, ¿no? Eso no faltaba, ¿no? O sea, es como si... ¿Qué sentido tiene que personas que viven a 1000 kilómetros unas de otras estén teóricamente solucionando las cosas los unos a los otros en lugar de ser ellos los que localmente lo hacen? Y todo ello, además, por eso es una excusa, con la excusa de... perdón, todo ello utilizado como excusa para establecer en el medio un intermediario, que es el aparato estatal, que coge todo ese dinero extraído por la fuerza, se queda una parte y con el resto, pues teóricamente te manda esa especie de ayuda diferida, totalmente despersonalizada. O sea, por un lado, no sientes que ayudes, no sientes que estés haciendo nada bueno por el prójimo, porque no lo estás haciendo tú directamente, sino que lo estás haciendo a través de un organismo totalmente impersonal y abstracto. Por tanto, ni siquiera te sientes bien, ni siquiera te reconforta el hecho de que estés ayudando a alguien. Y por otro lado, es totalmente ineficiente porque no, no conocen la realidad del terreno y por mucho... Y la única manera de acercarse un poco a conocer el terreno es meter a más gente en la mafia. Es decir, tener a más personas que formen parte del organismo central, pero que lleguen un poco más a los rincones, a todos los rincones del país. Es decir, intentar poco a poco extender sus tentáculos y meter a más gente en la mafia, más gente dentro del partido, del gobierno o del Estado en general, más funcionarios, más personas en cada uno de los rincones del país, para, sí, ahí intentar llegar un poquito más... O sea, como veis, es como un cáncer, es como un virus. Para intentar hacer las cosas bien tiene que replicar la propia naturaleza de las relaciones interpersonales normales, que es el que hay que estar allí. Entonces, para estar allí mandan a alguien o cooptan a alguien o convencen a alguien para que forme parte de esa especie de organismo central, esa especie de alien, esa especie de virus central que cubre toda la superficie, ¿no? Entonces, es que hace falta alguien para este pueblo de allí de Huelva y tal, para conocer la realidad. Entonces, esa persona de repente se convierte pues, en un funcionario, en una funcionaria, y pasa a formar parte del gobierno. Entonces, como veis, sí, acaba intentando llegar a todas partes, intenta que sus tentáculos lleguen a todas partes, pero siempre conectadas a esa especie de organismo central. Por eso es como un tumor, por eso el Estado es un cáncer. Y no para de crecer por eso, porque para llegar más en detalle, para teóricamente ser más eficiente, siempre tiene la excusa de que necesita a más gente formando parte de sí mismo y que necesita más recursos. Entonces, no, es que hace falta más en detalle en esta comunidad, en esta calle en concreto hay un problema, en esta avenida hay un problema concreto de la distribución de no sé qué tal. Entonces hace falta que alguien de allí también entre a formar parte del gobierno para atajar los problemas que hay allí locales y tal. No funciona así. Es al revés. Si esas personas van a ser las que se encargan de solucionar los problemas de allí, tendrán que hacerlos a nivel local, pero sin tener que estar conectadas a una especie de cerebro central, una especie como de torre central que lo rige todo, que lo coordina. ¿Quién es esa gente? ¿Por qué esa gente? ¿Por qué hay que estar conectados todos como si fuera una especie de tentáculos o de venas? Todo tiene que estar conectado a esa especie de organismo central. ¿Por qué?
Son esas personas más inteligentes que el resto, son esas personas más valiosas, tienen una inteligencia tal que les permite incluso entender las realidades de todo un territorio, imaginar todas las interacciones de todas las personas y la suma de las interacciones de todas las personas. ¿Es esa gente así de poderosa realmente? ¿O son los políticos de turno imbéciles, insoportables que vemos en las televisiones todos los días, que lo único que hacen es leer manuales o relacionarse con personas que leen manuales de manipulación para saber cómo tienen que hablar a la población, para creerse todas las tonterías esas que dicen? Si esa es la gente súper inteligente, es que aunque lo fuesen, es que aunque fuesen ángeles, aunque fuesen seres perfectos, venidos del más allá, es imposible prever y anticipar y organizar las interacciones de todas las personas, que cada uno tenemos nuestras propias creencias, nuestras propias intuiciones. Es imposible, aunque quieras regular todo eso. Es la famosa fatal arrogancia de toda, bueno, que fue utilizada por toda la escuela austríaca, etcétera. La fatal arrogancia. ¿Cómo que eres capaz de entender y de prever y de regular cuáles van a ser las dinámicas de toda una población? ¿Qué dices? Tendrá que ser la gente de ahí lo que lo haga. Y luego, voluntariamente, en aquellos ámbitos en los que lo crean pertinente, aunar fuerzas, llegar a acuerdos, combinar cosas, pues por ejemplo, para comerciar o para moverse hasta otra zona o para hacer obras en conjunto, en común, etcétera, pero de manera voluntaria, coordinada, lógica y eso, humana e interdependiente, a través del acuerdo de la civilización, no que tenga que haber un cerebro ahí central en una capital dirigiendo la vida de todo el mundo. Es que no funciona, aunque fuesen perfectos, que no lo son unos psicópatas, pero aunque fuesen perfectos tampoco funcionaría. Y ya digo, bueno, esto vino todo por lo de la red de seguridad, ¿no? Que en caso de haberla, tendría que ser esa gente, tendrían que ser esas personas las que lo hiciesen, las personas así más cercanas. Y, y bueno, y todo esto, ojo, no es una crítica a las tradiciones per se, esto que hablamos del jamón, de cortar los dos lados del jamón y tal, no es una crítica a las tradiciones per se, porque hay tradiciones que pueden ser muy útiles, muy bellas, y que de hecho puede haber tradiciones que no tengan un impacto ni positivo ni negativo en los modos de vida de la actualidad, puede darse. Si uno piensa en la Navidad, vale, su origen pues era por esto, era por lo otro, y que si Cristo y la religión cristiana, las distintas ramas de la religión cristiana, no sé qué, tal. Bueno, a ver, la Navidad, ¿de dónde viene? ¿Por qué estas normas? Y a su vez, antes del cristianismo, a ver, a lo mejor vino de estas otras festividades también que ya eran paganas, o que a lo mejor también estaban en Egipto, o estaban en Mesopotamia, estaban en este sitio, el rey y tal. Es muy interesante leer sobre todo eso, a ver de dónde viene. Bien, pero más allá de dónde venga, a uno, por ejemplo, puede gustarle la Navidad como una especie de subproducto que ocurre hoy en día, donde es una celebración donde, pues bueno, normalmente hace frío, si se está en el cono norte, hace frío, es una época de estar más tiempo con la familia, de estar un poco más recogidos, es una época para leer, para estar cerca del fuego, para cocinar, para hornear, para, ya digo, reconectarse con alguna gente que no has visto el resto del año, para tener cenas familiares, para tener cenas con amigos, para recogerse un poco y ver y meterse un poquito dentro de esa especie de cascarón, esa especie de concha de caracol, recogerse un poco y, pues, reflexionar, ver cómo ha ido el año, ver lo duro que es el invierno y en cierto modo dar gracias por los avances, digamos, tecnológicos que nos permiten, por ejemplo, pues estar calentitos en casa, si podemos permitirnos pagar la luz o la leña o lo que sea, porque esa es otra, porque es muy difícil para muchas personas pasar un invierno medianamente relajado, pudiendo con esta especie de pobreza energética que hay, etcétera, que es un tema también que habría que analizar ahí, porque es totalmente manufacturado y artificial que en 2024 haya gente que pase frío, es una auténtica barbaridad, pero bueno, hay incentivos que perdón, en el origen de esto están muchas de las cosas de las que siempre hablamos aquí, pero bueno, no me voy a meter ahora en ese tema. Pero quiero decir que puede servir para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya digo, no es una crítica a las tradiciones per se, una crítica a todo. Lo mismo se podría decir a lo mejor del matrimonio, ¿no? Pues sí, puede que esté ligado a esas configuraciones sociales, el patrimonio, ¿no? Patrimonio, ese conjunto de bienes ligados a la figura paterna, etcétera. Matrimonio, la parte ligada a la parte femenina de esa unión, del matrimonio. La dación de las dotes por parte de la familia, pues esos bienes que tendría la madre en ese caso, que de hecho eran bienes, si no recuerdo mal, que podían
digo las primeras configuraciones matrimoniales en Europa, en Occidente, que eran bienes que la familia de la novia aportaba, pero que si ese matrimonio, por ejemplo, se divorciaba o si no tenía hijos, esos bienes podían volver a la familia de esa mujer, porque era casi como una especie de, ella una especie como de representante ad hoc, y luego esos bienes se supone que tendrían que servir para, pues, para formar esa familia, pero sobre todo para que la descendencia de esa mujer tuviese, de esa mujer y de su marido, tuviesen bienes y tal. Bueno, podrá gustarnos más o menos, hay cierta cosificación, hay cierto pasarse por alto la propia naturaleza de las personas, hacer las cosas por ellos, hablar por ellos o por ellas en este caso, y todo eso, creo que se pueden hacer críticas muy válidas a todo eso y muy interesantes. Pero más allá de que nos guste esa figura o no, más allá de que nos guste esa figura, digamos, más allá de que nos guste cómo se configuró eso durante una serie de siglos, no quiere decir que, aunque no estemos convencidos de ese enfoque tradicional del matrimonio, puede que quizás nos interese esa configuración de unirse a otra persona, de establecer vínculos a largo plazo, de unirnos a otra persona, un hombre o una mujer, lo que queramos, de una manera duradera, en una suerte como de inversión en el sentido de eso, de invertir tiempo, recursos psicológicos también, recursos emocionales, invertir en la otra persona, invertir en una relación conjunta que bien configurada y luego bien regada con el paso de los años pueda servir para generar una especie de caldo de cultivo o de tierra fértil a partir de la cual van a hacer algo bonito. Pues eso, que sea una relación a largo plazo para toda la vida, de la cual pueda salir una familia más o menos sana, una descendencia, en caso de que la tengan, una descendencia que se críe en un buen ambiente, a la cual no le falten recursos por la sindicación de los salarios o por decir, oye, pues tú te encargas de esto, yo me encargo de esto otro, repartimos tal, lo que decimos siempre, ¿no? Pues, oye, se paga igual un wifi para uno mismo que para dos o para una familia de cinco o de seis, ¿no? Entonces, pues sería un poco, a lo mejor incluso, por ejemplo, la eficiencia, ¿no?, de una unión a otras personas. ¿Se puede llamar matrimonio o no? Pues hay otras configuraciones legales digamos, censuradas por el Estado, tipo pareja de hecho, o matrimonio, o vínculos así civiles, o como se le quiera llamar, o no se le llama nada, somos pareja y ya está, o somos novios, lo que se quiera. Pero se pueden ver cosas positivas en esa especie de configuración, pues ya digo, de unión a largo plazo con alguien, pues por lo que eso conlleva, esa creación de vínculos fuertes, eso tener siempre a alguien en quien puedas confiar ciegamente, saber que siempre vas a tener a alguien que va a dar la cara por ti, que te va a defender, te va a proteger, te va a apoyar en los malos momentos, vas a disfrutar los buenos todavía mejor. Y si consigues configurar algo así parecido, pues seguramente te vaya a sentar muy bien y vayas a tener una vida mucho más plena que si no fueses capaz de configurar algo similar. Entonces se pueden coger cosas buenas, aunque ya digo, aunque rechazases digamos, los enfoques tradicionales de lo que suponía el matrimonio y tal, que habrá gente que les guste más, otra que le guste menos. Pero ya digo, no por rechazar una tradición hay que rechazar todas las partes de esa tradición. Se puede adoptar y asimilar y entender se pueden ver cosas positivas que pueda tener esa configuración y adoptarlas, porque ya digo que pueden ser muy beneficiosas. Bueno, eso pues le compete a cada uno, ¿no? Entonces ya digo, insisto, no es una crítica a las tradiciones per se, sino que yo creo que es una cuestión de revisar y sobre todo de preguntarse, oye, ¿por qué hacemos esto? Pues lo hacemos por esto y tiene este origen. ¿Me interesa seguir haciéndolo? Sí, pero al menos cuestionárselo, ¿no? Al menos saberlo, es lo que digo yo siempre. Con respecto a lo de esa esclavitud, las frases todas de, pues eso, que la esclavitud era un 100% de impuestos o esto, ¿no? En cierto modo somos esclavos, o se nos ha hecho dependientes hasta tal punto que ya no podemos salirnos de este sistema, etcétera. Vale, seremos esclavos, y lo somos, hay que decirlo así. Pero al menos ser conscientes de que lo somos. Una vez eres consciente de que lo eres, bien, lo sigues siendo, sí, pero al menos ya cambia el enfoque, ya te sientes de otra manera, ya dices, bueno, en cuanto pueda, voy a atacar, voy a organizarme, voy a crear vínculos, voy a empezar a hablar con otra gente, voy a escuchar, entender el mundo, voy a quedar con mis amigos y comentar estas cosas, voy a resistirme en cierto modo, y en cuanto pueda voy a ir a por estos criminales que me están chupando la sangre, y voy a intentar revertir todo esto y acabar con esta manera de hacer las cosas. Pero al menos saberlo. Claro, si no lo sabes, ya es que
ni siquiera puedes plantearte que llegue un cambio. O sea, lo sufres y punto. Lo sufres de manera totalmente pasiva y ya está, y te quedas fastidiado. Entonces, saberlo es importante, cuestionarse las cosas es importante. Por eso el saber, por eso el cuestionarse las cosas, por eso hacer lo que hizo esa niña en esa historia, es tan importante. Porque revisándolas, haciendo esas revisiones, haciéndose las preguntas adecuadas, es cuando verdaderamente podemos llegar a decir, bueno, pues esto me interesa, me lo quedo, esto no me interesa, lo descarto y paso a otra cosa. Así es como se aprende y así es como se avanza, y por eso tenemos que ser pues como esa niña. Bien, vamos a la segunda parte. ¿Cuánto llevamos ya? Llevamos 36 minutos. Fantástico. Además hoy, bueno, quizás nos quede largo. A ver en qué acaba todo esto. A ver cuánto de largo es. Segunda parte. Bien, en la segunda parte os voy a comentar lo siguiente. Ayer subí un vídeo a YouTube comentando una interacción que tuve en el supermercado, ¿no? Fui al supermercado y, bueno, no os la voy a contar otra vez, pero básicamente pues fui hacia la cola y tuve una interacción, digamos, como muy educada, muy humana, muy civilizada, con una persona que estaba allí haciendo cola, y me detonó una suerte generó en mí una suerte de reflexiones que os traje ayer en forma de vídeo, la subí a YouTube y tal. Hablaba de una sensación, ¿no? Una sensación que tuve, que estoy seguro de que tuvo esa otra persona, y que es una sensación que creo que ordena en cierto modo el mundo, lo coordina. Bien, entonces yo recibo comentarios muy buenos normalmente. Yo siempre digo que, bueno, no lo sé, no lo he contado, no tengo estadísticas de eso, aunque YouTube da estadísticas de casi todo, es una cosa maravillosa, da unas estadísticas con un nivel de detalle chulísimo, que a quien le interesen esos temas se puede aprender mucho. Pero bueno, de comentarios positivos o negativos no llega hasta ahí. Aunque llegará, porque con esto de la IA y tal, pues seguramente pueda hacerlo pronto. Pero ya digo, yo creo que más de un 99% de los comentarios son muy buenos, salvo cuando me meto en un tema así muy picante, ¿no? Si hago un reel así muy picante o tal, pues sí que ya llegan más comentarios negativos y eso, pero bueno, porque siempre hay esa especie de rechazo frontal cuando ves algo que es pues muy distinto, o un enfoque que nunca te habías planteado, o te falta la información intermedia que a mí me ha hecho llegar a esa conclusión, y no hay nada de malo, sencillamente todavía no lo vemos de la misma manera, o quizás nunca la podamos ver de la misma manera, pero bueno, al menos intentarlo y confrontar ideas y tal, que es lo que decimos siempre, ¿no? El caso, que recibo comentarios muy buenos, casi todos, pero uno de ellos, de los de ayer, me ponía, os lo voy a leer, ponía, bueno, antes de leeroslo, una aclaración muy rápida. Yo de lo que hablaba era de una especie, tenía una especie como de optimismo humano, una especie de optimismo civilizatorio, donde yo decía que hay sensaciones como la que se siente, como la que tiene uno, sensaciones como la que tiene uno cuando ayuda a alguien, cuando ayuda a cruzar a una señora, cuando le sube la compra a casa, cuando da buenos días y la gente le responde, cuando da buenas tardes, cuando actúa bien hacia alguien, hay una especie de sensación cálida, una sensación muy agradable, que yo creo que nos incentiva a comportarnos más de esa manera, y forma parte del proceso civilizatorio y forma parte de nuestra propia configuración psicológica cuando estamos siendo educados, cuando crecemos, que es decir, nuestra conformación de nuestra moral, de nuestro superego, de nuestro, ya digo, de nuestro propio proceso civilizatorio. Dentro de esa especie de programa que tenemos, de algún modo llegamos a ese punto en el cual nos sentimos bien cuando hacemos ese tipo de cosas buenas o civilizadas. Y eso genera un incentivo muy bueno para que queramos hacerlo todavía más, ¿no? Bien, pero luego hay muchas otras cosas que generan malas sensaciones, y puede haber también incentivos que hagan que queramos hacerlo menos, o que queramos hacer más cosas malas. También lo hay. Pero yo estoy hablando de esa parte como optimista, ¿no? De decir, bueno, es que si se nos deja un poco, si se nos deja que nos organicemos, si se nos deja de machacar desde arriba, muchas veces tendemos a organizarnos y a querer pues, que todo el mundo esté bien y tal. Yo no digo que necesariamente que seamos buenos por naturaleza, pero es que cuando cooperamos y nos coordinamos como humanos, hay muchas cosas que salen, hay cosas muy buenas que salen de ahí. Y eso muchas veces creo que se está frenando por, digamos, a la fuerza, de manera artificial. Bien. Entonces era esa visión un poco, no sé si optimista, yo creo que era más bien realista, porque yo creo que la cooperación humana y el hecho de que la cooperación humana traiga cosas buenas no se le escapa a nadie. No es que yo esté aquí inventando la rueda, sencillamente estaba comentando pues una realidad, que es que la cooperación en el ser humano es muy importante y que sienta bien, nos sienta bien cuando cooperamos y cuando somos civilizados y cuando damos las buenas tardes y cuando nos llevamos bien. Es una sensación muy agradable, una sensación participada, ¿no? de los otros, es una cosa como muy cálida, una suerte como de conexión muy cálida. Bueno,
Entonces, el comentario pasa a decir lo siguiente, dice, estate 3 días sin comer o beber y ya me dices si piensas en la sociedad o en la autopreservación. Estate 3 días sin comer o beber y ya me dices si piensas en la sociedad o en la autopreservación. Yo no sé por qué tengo que estar 3 días sin comer o beber. Lo primero de todo es que no me puedes cambiar así los presupuestos. Yo estaba hablando de que estaba yendo al súper, tenía unos plátanos debajo del sobaco, una barra de pan en la otra mano, un poco de jamón, tal, un poco de no sé qué, tal. Estaba yendo a hacer la cola en el supermercado, en un mundo civilizado, con problemas sí, pero en un mundo civilizado. Mi última comida habría sido 2 o 3 horas antes de esa propia compra, y de repente me cambian los presupuestos y me dice que esté 3 días sin comer o beber a ver si sigo pensando así. Pero, ¿por qué me cambias los presupuestos? Yo estaba hablando de otra situación. Y luego, bien, yo soy el primero que utiliza muchísimo los ejemplos de, pues por ejemplo, la reducción al absurdo. Utilizo muchos ejemplos extremos, ¿no? De llevar a la gente al extremo, porque creo que es importante muchas veces para sacar a relucir la verdad. Creo que es importante utilizar ejemplos así extremos porque muchas veces es ahí donde se ven las posibles contradicciones. Creo que se aprende mucho de eso. Yo soy el primero que lo utiliza, pero en este caso creo que no aplica, sobre todo no aplica a lo que yo estaba haciendo porque no hay razón o no habría razón para estar 3 días sin comer o beber, no habría razón que no sea de un origen de aquello que tenga un origen relacionado con aquello que yo precisamente critico. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de hambrunas, vamos a mirar al siglo pasado. Las grandes hambrunas, las hambrunas realmente, casi siempre tienen un origen político. La gente se olvida de esto. Es que viene el hambre, es que hay el hambre, es que hay una sequía, no sé dónde, hay un tal. Es una condescendencia terrorífica. El pensar que la gente es idiota, el pensar que la gente en África es idiota, eso me cabrea muchísimo. La gente es súper condescendiente con las minorías. En África, los africanos en África no son una minoría, pero bueno, aún así, desde Europa a veces los ven como, ay, los pobres africanos. Es una condescendencia, es repugnante, pero bueno. Hablan de África y de esto, ay, es que hay una hambruna en tal sitio, tienen sequías recurrentes. O sea, creen que las personas de allí son idiotas, ¿no? Están en un sitio donde no hay agua, están en un sitio donde hay sequías recurrentes y sin embargo siguen viviendo allí, no se van a otro sitio donde haya agua. O sea, desde los orígenes de la humanidad, las civilizaciones han ido naciendo cerca de los ríos o cerca de la costa, cerca donde hay fuentes de agua potable, fuentes de agua mineral o de manantiales, ya digo, ríos, etcétera, para regadío, para coger agua, para... Y de pronto hay una serie de personas que son tan burras que se ponen en sitios donde nunca llueve. Y, no, es que no llueve ahora, pero por el origen del cambio climático. Aunque fuese por el cambio climático, unas personas que digamos que viven, todas ellas de la agricultura, no se van a quedar allí en un sitio siempre sabiendo que allí no hay agua. Es que es de una condescendencia, es tratar a las personas como si fueran idiotas. Yo me niego a hacerlo así. ¿Qué ocurre? Es que había una hambruna en el Cuerno de África y tal. La mayor parte de las veces esas hambrunas son producidas a propósito, son hambrunas generadas con orígenes políticos. Cuando digo políticos estoy haciendo la distinción de medios económicos y medios políticos. ¿Quién hizo eso? Schumpeter. Creo que sí. Bueno, medios políticos y medios económicos, una distinción que se suele hacer en economía, ¿no? Los medios políticos son los medios coercitivos, los medios violentos, los medios que emplean las armas y el obligarte a hacer algo, ¿no? Bien, muchas de esas hambrunas tienen ese origen. Oye, aquí corto esta carretera y aquí no pasa más alimento porque voy a presionar a esta población para que se conviertan en mis súbditos. No hace falta ir casa por casa cargándote a todo el mundo. Cortan esas comunicaciones para una población que ahora ya, después del determinado desarrollo de la sociedad, dependen de esas comunicaciones. Por ejemplo, de esa carretera, se cortan los suministros hasta allí, se cortan las tuberías de llegada de agua, lo que sea, y tienes a toda esa gente ahí de rehén. Entonces, claro, si una guerrilla, si un señor feudal, si un protoestado como el Estado Islámico, si tal, llegan a una zona y cortan los suministros y generan una hambruna artificialmente, luego no me vengas a mí a ponerme un texto o decirme que es culpa mía que pasen hambre allí en el Cuerno de África. Si eso tiene orígenes políticos. Pero es que aunque haya sido un país europeo que le haya mandado armas a esa guerrilla, que luego esa guerrilla a su vez ha generado la hambruna, no me mires a mí tampoco, porque yo no he mandado ninguna armas. De hecho, yo me opongo a la gente que saca dinero por la fuerza para luego pagar esas armas.
con la propia desaparición de esos aparatos coercitivos, desaparecerían la inmensísima mayoría de esos problemas. ¿No lo veis? Es que es otro de los ejemplos que os estoy comentando. Es el de las hambrunas. A ver, ¿cuáles fueron las grandes hambrunas en el siglo pasado? Vámonos a la gigantísima hambruna que todavía no se sabe ni cuánta gente murió allí. Vamos al gran salto adelante en la China de Mao Zedong. Eso tiene orígenes políticos. De repente se dice, oye, cualquier cosa que produzcáis para nosotros. Yo me niego, yo me como a los caballos y las vacas, me como todo, o lo quemo todo, una cosa así. El régimen de Mao Zedong, eso, lleva a cabo lo que se conoce como el gran salto adelante. Bueno, decenas de millones de personas muertas por allí de hambre. Pero ¿cómo va gente en un país como China, dedicados a la agricultura, a esto, a lo otro? ¿Cómo va gente, después de llevar nosotros supuestamente, según dicen los antropólogos, miles de años recurriendo a la agricultura, pudiendo prever lo que va a ocurrir el año que viene, más o menos, guardando grano, teniendo animales domésticos, que son una reserva también de calorías, de carne, de grasa, de pelaje, de abrigo, de calorías, de líquido, a veces incluso en las zonas desérticas, los camellos, te puedes beber y consumir los líquidos que tienen dentro. O sea, quiero decir, como se suele decir, morir no te mueres. Hace mucho tiempo ya que morir no te mueres, no debería ser así. Y cuando sí ocurre, tiene un origen político y estatal casi siempre. Y esto tenemos que seguir insistiendo en esto. No, es que había unas casas en el siglo XVII, había una gente allí en las casas que pasaba frío y estaba muy mal. Ah, que eran tontos. O sea, eran capaces de organizarse en determinado momento para construir una casa de piedra con un tejado, ¿vale? De paja o esto, thatched, que le dicen en inglés como thatched, que es, son como unas varas, debe ser, no sé si es mimbre o qué es, pero bueno, son esas varas que hacen y cubren los tejados con muchas capas de eso y luego lo tallan de tal manera que quede así un ala, el ala del tejado así muy bonita, tal. Bueno, con los tejados que quieran. Hacen una casa de piedra, con ese tejado, con madera, con vigas y todo eso, pero luego, de algún modo, en su zona no son capaces durante todo el año de acordarse de ir a coger, porque supongo que en el siglo XVII estaban con TikTok todo el día, no tenían tiempo de acordarse de que el invierno va a hacer mucho frío y por tanto tienen que ir a los bosques a coger madera y acumularla en sus casas bajo techo para que esa madera esté seca y poder quemarla en invierno para calentarse. O sea, había fuego hace 6.000 años y la gente se calentaba allí, ya tenía sus primeras construcciones, sus cosas y tal, y ahí no morían de frío, pero en el siglo XVII sí, en el siglo XVIII también. Y en el siglo XIX, la única razón por la que, y a día de hoy sigue ocurriendo, pero también en el XVIII, en el XIX, la única razón por la que alguien puede pasar hambre de esa manera, sobre todo grandes poblaciones puedan pasar hambre, puedan pasar frío, o incluso gente hoy en día que pueda pasar frío, etcétera, siempre tiene un origen político, es una escasez artificial. Son escaseces generadas por los políticos, por los reyes, por los gobiernos, por los estados en general. Estados, protoestados, me da igual. Son ellos los que de manera artificial y por la fuerza generan escaseces artificiales para crear una dependencia con respecto a ellos o con sus amigos, cuando tienen monopolizados los recursos ambientales, cuando tienen monopolizados los recursos energéticos, cuando tienen monopolizados las eléctricas, el fuego, los bosques, etc. Y se leen estos libros. Yo tengo un libro aquí maravilloso que te cuenta cómo había todas esas comunidades que tenían unas zonas acotadas que eran zonas comunales o comunitarias a donde iban a recoger madera, etcétera, para el invierno, y que de pronto llega el rey de turno o el conde de turno con el permiso del rey de turno, el conde X o el señor X de tal sitio, y dice, no, ahora estos bosques son míos porque el rey lo ha dicho, lo ha conquistado. Esto le pertenece al rey y me da a mí como un poco como la subcontrata, digamos. Me da a mí el derecho digamos, a oprimiros yo. Ahora me quedo con vuestras tierras y os oprimo yo. ¿Queréis madera? Tenéis que trabajar para mí. Claro, entonces no es que, es que son pobres pero deciden ir a trabajar para esa persona porque están mejor que si no fuesen a trabajar. Es que no les queda otra porque les has puesto en un brete. Las has puesto en un brete. Antes tenían un sitio perfectamente donde ir ellos a por madera y estar a su bola y ahora tú les obligas a trabajar para ti. O incluso lo que dije ya muchas veces, que lo dije en esta entrevista que me hicieron ahora en Madrid, de que en uno de los eventos estos a los que fui a Madrid era una entrevista que ya salió, está en ese programa ese de Zoom Out, y ahí comentaba este tema, ¿no? De cómo, oye, de repente nos obligas a pagarte impuestos en oro, y yo no tengo oro, yo tengo gallinas, tengo ovejas y tengo madera, y tengo grano o vegetales, lo que sea. ¿Cómo te voy a pagar oro? Bueno, pues para pagar oro trabaja para mí, te doy unas monedas, para luego poder pagarle con esas monedas a mí o al rey, porque me tienes que pagar, o al rey le tienes que pagar en oro. De pronto estás obligando a personas que vivían al margen, que quizás no eran muy ricas, pero estaban viviendo allí,
las estás obligando a introducirse en la economía monetaria y a trabajar para ti por la fuerza, en el sentido de que has utilizado la fuerza para hacer que no les quede más remedio que trabajar para ti. No nos podemos olvidar de esa violencia tampoco. No nos podemos olvidar de esa violencia tampoco. Bien, ¿a qué venía todo esto? Bueno, sí. Básicamente, en el comentario este que me puso el chico de estate 3 días sin comer o beber y ya me dices si piensas en la sociedad o en la autopreservación, ¿por qué iba a estar yo 3 días sin comer o beber en 2024? Cuando tenemos tractores de diversas marcas con miles de caballos para cultivar la tierra y generar grano para tener pan y maíz y todo tipo de vegetales y soja y luego todo eso para dar de comer también a animales, a vacas, a cerdos, etcétera. Yo mismo he tenido gallinas en la finca y podría, si quisiese, tener cerdos o un par de vacas y tener leche y leche de oveja. O sea, quiero decir, en 2024, donde todo debería ser súper abundante, como lo es en la gran parte de los sitios, cuando a la gente se le deja hacer, cuando a la gente se le deja hacer, es muy abundante. ¿Por qué iba yo a estar 3 días sin comer o sin beber? Si yo llegase a estar 3 días sin comer o beber, se debería, casi en el 100% de los casos, a una acción política, a una guerra que hayan hecho los estados, a una crisis económica creada por los estados a través de, por ejemplo, de la impresión de dinero y de la creación de una inflación, a través de que los estados o el ejército, que es el brazo armado, la extensión del Estado, cortase unas carreteras, que cortasen los suministros hasta este sitio, o ya digo, una guerra, una emergencia nuclear, que también están ahora amenazando que a lo mejor viene eso y tal, también tendría eso un origen estatal. Es decir, cualquier problema que a mí me pudiese llevar a estar 3 días sin comer o beber, tendría que tener ese origen. También para empezar por otra cosa, porque aunque a mí me pasase algo y perdiese todo mi dinero y me perdiese todo mi dinero, no tendría que estar mucho tiempo para perder todo mi dinero tampoco. O sea, puede pasar en cualquier momento. Pero para que me entendáis, pierdo todo, la casa, el coche, el poco dinero que tiene uno y tal, pierdo todo. Aún así, que me van a dejar a mí estar 3 días sin comer y sin beber mis vecinos, o mis hermanos, o mi abuela, o mi madre, o mi familia, mis tíos, mis primos, mis amigos, mis vecinos. La gente no me va a dar un vaso de agua para beber, no me va a dar un bocadillo. Estamos locos. Este tipo de escenarios, yo creo que el problema que hay es que muchas veces no pensamos en eso, en que la mayor parte de los casos extremos en los que puede darse un fenómeno como ese precisamente a, se deben precisamente a acciones políticas, a acciones estatales. Y en otro caso no se darían. Estamos en 2024. ¿Cómo puede haber hambrunas? ¿Cómo puede haber hambrunas? Y además digo, en grandes masas de población que afecten a tanta gente. ¿Cómo puede haber gente que no tenga calefacción? ¿Cómo puede haber gente que no tenga casa y todo esto? Cuando dije lo de la gente que no lo entiende porque quizás no han escuchado todo mi argumento, porque yo digo que no es normal que la gente no tenga casa en 2024, ay, ¿tú qué quieres regalarle? Al revés, yo no quiero regalarle la casa a nadie, ni que el Estado le regale una casa a nadie, ni nada así. Al revés, creo que esa es la fuente del problema precisamente. La maldita regulación y la injerencia estatal. Y en su propio origen ocurría. La gente yéndose a esas fábricas y abandonando sus pueblos, yendo a esos sitios y tal, por un mundo mejor, por un mundo de dependencia, después de haber creado una situación deliberadamente peor en sus lugares de origen para que fuesen ahí y hubiese esa especie de éxodo rural que hubo. Y de pronto ya estás fastidiado para siempre, ya estás endeudado para siempre en la rueda del hámster, etcétera. Así es como se hicieron las cosas, a la fuerza. No es normal que la gente no tenga una casa, porque si tus padres tuvieron casa, tus abuelos tuvieron casa y tus tatarabuelos tuvieron casa, al menos tú deberías haber heredado al menos la de ellos. Sería lo más normal. Pero bueno, no me voy a meter otra vez en el tema ese de lo de la casa, pero es anormal totalmente que en un mundo de abundancia como este haya cosas que falten. Es como el ejemplo que puse de las hambrunas, de las guerras, etcétera. Si rascas un poquito en la superficie, siempre vas a encontrar que el origen de esas escaseces son escaseces artificiales. No me canso de repetirlo. Es una escasez artificial que tiene un origen coercitivo. A ver si empezamos a ver si no empezamos, que además sé que la mayor parte de las personas que me escucháis entendéis eso perfectamente, si no la mayoría o todas, pero hay mucha gente que está ahí fuera, personas con las que interactuamos todos los días, personas de nuestro entorno, que son totalmente incapaces de ver esto y que solo son capaces de moverse en las coordenadas de lo que escuchan en la tele o las 4 consignas que han escuchado por ahí y tal, y hay que ir un poco más allá porque es la única manera de entender las cosas.
ver de dónde vienen, ver cuál es su origen. Es lo de la niña, del primer apartado, del apartado 1. Volvemos a lo mismo. Entonces, bueno, pues el comentario este que me puso esta persona quería comentarlo porque me pareció bueno, simpático y un poco raro. Bueno, y yo creo que puedo pasar ya a la parte 3 donde voy a hacer un comentario sobre esa sección de comentarios, valga la redundancia, en el perfil de este Fidias Cero, creo que se llama su perfil, Fidias Cero, que es un eurodiputado que teóricamente es un tío así como alternativo, de un partido nuevo, alternativo y tal. Bueno, es como una especie de eurodiputado youtuber, un eurodiputado influencer. No tengo nada contra él, ¿eh? No lo conozco, ni sé exactamente cuáles son todas sus propuestas políticas, ni nada. Yo solo he visto algunos de sus vídeos y he visto este vídeo en el cual él hablaba con otro, no sé si miembro del Parlamento Europeo o alguien al menos cercano a la política europea en general, y estaban comentando la posibilidad de configurar una suerte de ejército europeo para defenderse, pues eso, de Rusia, de tal, una especie como de OTAN, no OTAN, porque eso es la organización del Atlántico Norte y entre Estados Unidos también, otras potencias, no una OTAN, pero es una especie de ejército de la Unión Europea, un ejército europeo y tal, o sea, una especie de centralización digamos, de la defensa externa en Europa. Un mega ejército financiado por todos los países y tal. O sea, más impuestos para pagar a soldados, en este caso de la Unión Europea. No sé a dónde vamos a parar. Si seguimos escalando así, no sé, llegará un momento donde haya ya un ejército mundial y ya nos podemos disparar por fin a nosotros mismos, que a lo mejor es lo que quieren. Bien, siempre es a más, siempre es más poder, más ejército, más armas atómicas, más todo esto. Bueno, no van por ahí los tiros. Estaban hablando de eso y yo, como sabéis, tengo una tendencia, creo que podrá estar mejor o peor, pero intento razonarla. No digo que sea cierta, yo sencillamente es mi postura, pero intento aportar argumentos y razonarla. Yo tengo una aproximación descentralizadora, de fragmentación, de secesión, de fragmentación política, porque creo que las decisiones tienen que tomarse a menor escala, en comunidades más pequeñas, para no saltarse los detalles y luego, con lo que sobre, en los ámbitos en los que se pueda, colaborar, cooperar con otra gente, como si se quiere cooperar internacionalmente a través de Internet o coordinar distintas sociedades, distintas poblaciones, etcétera, pero todo de manera voluntaria, no como ahora, con una especie de organismos que nadie que no responden a nadie y que son totalmente ilegítimos y que deciden deciden en la vida de todas las personas de todas esas comunidades. No, fragmentación, las decisiones se toman a nivel local siempre, individual, familiar, comunitario, vecinal. Y luego, si se quiere uno, se coordina, coopera y se pueden unir millones de personas para hacer muchas cosas. Millones de personas para unas Olimpiadas, a lo mejor si se quiere, voluntariamente. Se pueden unir millones de personas para ver un programa a través de Internet o para tener una moneda a través de Internet o para hacer intercambios del tipo que ellos quieran, pero tiene que ser voluntario y tiene que ser acordado, no como se hace ahora, que se hace desde arriba por esas élites. Y eso es lo que criticamos aquí. Bueno, pues estos estaban con el tema este, ¿no? El ejército europeo, un ejército así de la leche, internacional, de varios países, la Unión Europea, todo fuerte, militares, tal. Y yo digo, no. Entonces, os voy a ir leyendo, tengo que traducirlo porque estaba en inglés, yo le puse el comentario en inglés porque él, aún no siendo inglés, él es de no me acuerdo dónde es, uno de estos países así tipo, no sé, Hungría o Bulgaria, uno de esos países creo, pero bueno, o Estonia, no sé. Ya sé que no son muy parecidos los países, pero bueno, es uno de esos que habla un idioma que yo desde luego no entiendo, ¿no? No es que fuese un francés, ¿no? Un alemán o tal, no, era uno de esos otros idiomas que no entiendo. Y entonces él habla en inglés en sus vídeos y en el Parlamento Europeo también se comunican en inglés y tal. Entonces yo le puse el comentario en inglés, ¿no? Entonces yo le dije algo así como, lo voy a traducir simultáneamente, perdonadme si me lleva un poco de tiempo porque no lo tengo traducido. Yo le dije, eso está completamente equivocado y tiene un sesgo totalitario, lo que ellos estaban comentando, ¿vale? Yo les dije, la defensa debería, de hecho, ser todo lo descentralizada que se pueda. La gente no debería ser penalizada por tener armas, como ocurre en Suiza, por ejemplo. Os puse el ejemplo suizo, ¿no? Donde la gente tiene armas automáticas en su casa, esa sociedad está organizada de tal manera que es una población en armas, no tiene un ejército movilizado en todo momento, sino que en caso de invasión, que ocurriese algo muy malo, todo el mundo es un soldado, todo el mundo podría defenderse, pero porque están armados y se pueden defender de alguien que invada, pero también se pueden defender de su propio gobierno. Si
si algo malo ocurre. Que ese es el origen si no me equivoco, de la segunda enmienda en Estados Unidos, que es la cuestión de poder defenderse uno de su propio ejército también, de defenderse uno de su propio gobierno, porque al gobierno se le va la olla, te aparece un dictador de turno y ¿quién te defiende si te has desarmado? Si el gobierno primero te desarma y luego hace contigo lo que quiere. Ese es el gran problema con el desarme de la población. Y luego, es que hay que estar en contra de las armas porque es que luego si no la gente es muy mala. Y tú ves que en Suiza haya tiroteos, disparos, maten a todo el mundo en los colegios y haya problemas o algo así. Y la gente tiene armas automáticas en casa, tiene rifles de asalto en casa, tiene pistolas en casa y además están entrenados, saben usarlas, entonces saben cómo cargarlas, descargarlas, que sean seguras, guardarlas en una caja fuerte, estar bien, saber utilizar armas, estar entrenado y siendo una persona adulta, capaz, responsable. No, hoy con este juguete no juegues, que eres tontito. O sea, con un cuchillo sí puedo salir por Barcelona, y apuñalar a todo el mundo. Sí, eso se puede hacer estupendamente. Sí, eso no hay problema. Ahora, una máquina, lo tengo que decir así, pues que es así, una máquina que sirve para hacer agujeros, entonces no, esto no. O sea, el cuchillo sí, un coche que puedo también, como ya ocurrió, meterlo por las Ramblas para abajo, puedo meterme en el centro de Madrid y llevarme por delante a 500 personas antes de que me pare alguien. El coche sí. Ahora, un revólver con un cargador, con un tambor de 6 balas, eso no, cuidado, porque entonces habría. Venga, hombre, ya no cuela ya no cuela esa tontería. Se te desarma y cuando ya toda la población está desarmada y solo tienen las armas, el Estado, es decir, la seguridad interna, policía y seguridad externa, ejército, entonces ya ahí sí que hacemos lo que queremos con ellos. Pues no. La población, lógicamente, no digo que tenga que estar armada necesariamente, tiene que estar armada si quiere. Y habrá gente que quiera tener armas y que diga, oye, pues a mí no me vas a chistar. Sobre todo para protegerse de tu propio gobierno, que es el parásito más cercano que tenemos no es Francia que nos invada o Rusia que nos invada. El parásito más peligroso que tenemos es el que ya hay, que es el de nuestros propios gobiernos. Entonces hay que poder defenderse de ellos, lógicamente. Porque esto no es una cosa de, ay, no, es que es así, o sea, más claro, agua. O sea, desarmar a la población primero, hacer que sean tontitos, indefensos. A ver, cuidado, no te hagas daño, con ese juguetito, que te puedes matar. Deja que solo lo hagan las personas del gobierno. Venga, hombre. Entonces decía, como en el caso de Suiza, por ejemplo, digo, la gente no debería ser penalizada por tener armas y en un caso eventual de invasión por parte de otro estado, que por cierto sería daría muy mal nombre a otro estado, por eso los estados son malos, porque sería otro estado el que te estaría invadiendo con su ejército. Incluso en ese caso sería posible coordinarse o que se coordinasen comunidades más pequeñas entre ellas para llegar a un acuerdo y defenderse a uno mismo o llegar a un acuerdo incluso y defender a tus vecinos. Oye, están invadiendo lo que hoy en día conocemos como Francia, van a invadir allá una pequeña comunidad y dirán todas las otras comunidades de alrededor, incluso comunidades dentro de lo que hoy en día llamamos España, te dirán, ¿cómo? ¿Y por qué? Vamos allí y los defendemos. Y la gente armada va allí, coge y se defiende. Oiga, ¿usted qué viene a hacer aquí? Pero precisamente por esa descentralización, por esa fragmentación de la defensa y de la toma de decisiones, sería muy difícil que alguien invadiese algo, porque ¿qué van a invadir? ¿Un pequeño pueblo? ¿Un tal? Esto ya lo hablaré en otro podcast, pero para... Cuando alguien habla de invadir un país, no es invadir un país, es invadir la capital y derrocar al gobierno y ponerte tú. No es un país. Ningún ejército puede abarcar todo un país, todo un territorio de una nación. Un ejército puede ir a la capital, sacar a la gente de allí, que el Mitterrand y el no sé quién, el otro, y que coja el... ¿Cómo se llama el general este? Bueno, no me acuerdo. Bueno, como Hitler en Francia, ¿no? Que coja el paisano, se vaya en helicóptero o en barco o en coche o en lo que sea, se vaya de la capital, llega allí el líder y se hace una foto con la Torre Eiffel de fondo, como tiene el señor el pintor austríaco. Se hace una foto allí con la Torre Eiffel de fondo y ya está, y ya Francia ya es tuya. Pero no es que tengas que ir aldea por aldea cargándote a todo el mundo, petando en las puertas de las casas, porque no hay soldados suficientes para ir casa por casa haciendo eso. Cuando se habla de invadir un país, no es invadir un país, es invadir Madrid. Y si acaso Barcelona y Bilbao y la industria y tal, ya está. El resto de la población, teóricamente o técnicamente, no tendría ni por qué enterarse. Entonces, mucho cuidado con eso de lo de invadir un país, ¿no? Invadir la capital y derrocar al gobierno y quitar una cabeza y ponerse la otra. Por eso es la centralización del poder lo que genera el incentivo más perverso para que otros países se expandan. Porque dice, oye, es que mando un batallón allí, conquisto Madrid, quito una cabeza, me pongo a mí o pongo a mi amigo y de repente me he anexionado a todo un país. Me he anexionado a esa especie de cáncer
que es el Estado que ya le está extrayendo rentas a toda esa gente y de repente me lo cojo para mí. Todo funciona lo mismo. Los funcionarios serían los mismos, los funcionarios de la agencia tributaria serían los mismos, todos robándole a toda la población igualmente, pero ya nos lo hemos anexionado. Por eso esa concentración de poder es tan peligrosa, porque se convierte en algo muy nutritivo y muy delicioso y muy suculento para que otra gente lo quiera conquistar. Ese es el problema. Aunque hoy en día ya hay otras maneras de conquistarlo, que son las maneras políticas, como la Unión Europea está haciendo, ¿no? Con esta centralización y tal. Por eso yo me opongo. Sigo con el comentario. Entonces ya digo, se podría la gente coordinar para defenderse en un caso eventual de que un Estado los invadiese. Entonces digo, parad de darle a la Unión Europea más fondos todavía y más poder. La guerra es la excusa. Lo de Rusia y todo eso, la guerra es la excusa. La guerra es la salud del Estado, como dijo Randolph Byrne. Bien, entonces me empiezan a contestar, ¿no? Dice uno. Oh, sí, desde luego. Ese sistema de defensa súper descentralizado que hay en Suiza, ¿no? Que tiene más búnkeres que gente. Y digo yo, si tiene más búnkeres que gente será porque precisamente está bastante descentralizado, ¿no? Digo yo. Quiero decir, si hay búnkeres, si la gente tiene armas en sus casas, etcétera, si se trata de una población en armas, no hay nada más descentralizado que eso, ¿no? Lo que es centralizado será tener cuarteles llenos de soldados sin hacer nada todo el día, que incluso cuando hacen falta no tiene que haber un mando que les ordene hacer ciertas cosas. ¿Hay algo más centralizado que eso? O sea, esa misma persona, Marra, no sé quién es, no sé si es un hombre, una mujer o qué es, pero en todo caso, el propio ejemplo que utilizó es el de un caso descentralizado. Pero bueno, otro comentario. Seguro, tío, tú lucha contra drones y tanques y aviones con tus armas de juguete. Vale, otro que con su argumento basuriento me está dando la razón. La única razón por la que hay esos drones mortíferos, esos tanques y esos aviones bombarderos es porque existe el Estado y porque la gente le está dando más poder a esos estados y muchos recursos para que tengan esas armas, etc. Por tanto, me estás diciendo que el Estado es una... Entonces, me estás diciendo que hace falta un Estado para defenderse de esos estados que tienen armas y tanques, etc. O sea, me estás diciendo que el Estado es una externalidad del propio Estado. Ese argumento no vale, es un argumento circular, un argumento totalmente inválido. Yo precisamente estoy diciendo que hay que ser suficientemente inteligentes y civilizados para darse cuenta de que el Estado es una enfermedad y de que cortándole la financiación es la única manera de acabar con ellos, no dándole más financiación a uno de ellos para que te defienda, porque entonces eres parte del problema. Bien, entonces esta otra persona también se pegó un tiro en el pie. Siguiente persona. El Estado necesita su monopolio de violencia, hermano. El Estado necesita su monopolio de violencia, hermano. Bueno, esto no hay mucho que comentar con todo el respeto, pero está ya mal planteado, porque la propia definición del Estado, en la mayor parte de las veces, la propia definición es que el Estado es el monopolio de la... legítimo, dice alguna gente, no es legítimo, me niego a decir eso, pero bueno, el Estado es el monopolio de la violencia, entonces el Estado necesita su monopolio de la violencia, sí, es como decir el Estado necesita al Estado, ¿no? Y el agua está mojada. El agua está mojada y el diamante es diamantino. El Estado necesita su monopolio de la violencia, sí, desde luego, pero por eso nos oponemos a él, para que no haya ese monopolio. Otro dice, bien dicho, bueno, pues gracias, este en concreto está de acuerdo. Bien, pues gracias. Otro dice, la guerra no es una excusa. Qué trágico que estés de acuerdo con esa manera de pensar. Ni un solo país existiría sin la guerra. Vale, estoy de acuerdo. Cuando dices país te refieres a gobierno o a Estado, ¿verdad? Bien, otro que me da la razón dice, ningún país existiría sin la guerra, ningún Estado existiría sin la guerra. Estoy de acuerdo, me acabas de dar la razón otra vez. Bien, de otro modo, todos estaríamos bajo una dictadura. Bueno, punto uno, no sé si no estamos bajo una dictadura, porque puede ser una especie de dictadura esto que tenemos, pero aunque sea otra estructura la que tenemos, represiva, aunque tengamos otro Estado que sea democrático, pero que es igualmente opresivo en otros ámbitos, no, a lo mejor no en el ámbito tan directo de una dictadura, pero sí en muchos otros, como ya hemos comentado muchas veces por aquí, pues no sé qué me quieres decir. O sea,
fuente, las Cibeles, me estás dando aquí. O sea, de no ser así, estaríamos bajo una dictadura. Es que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Pero bueno, eso, que ningún Estado existiría si no hubiese la guerra. Bien, estoy de acuerdo. Me has dado la razón. No todo el mundo se puede sentar a hablar. No todo el mundo está dispuesto a aceptar el honor de las palabras. Estoy de acuerdo, ese es el problema. Por eso es lo que yo estoy defendiendo. Que hay mucha gente que no está dispuesta a hablar y por tanto tiene que imponer sus ideas por la fuerza. Bien. Hay veces que la gente directamente no quiere hablar. Porque hablar es de perdedores, es de cobardes. Eso es lo que algunos piensan. Pues muy mal por ellos. Entonces dice, centralizar las Fuerzas Armadas lo que haría esencialmente sería proteger las fronteras de la Unión Europea, pero desde un coste... No, el coste efectivo de proteger las fronteras sería mejor y más barato centralizarlo. Vale, dice, sí, en cuanto a costes efectivos, sería más barato y mejor centralizar la defensa, la industria de la defensa en la Unión Europea, de cara a las fronteras y tal. Bueno, pues es una especie de supranacionalista que ahora quiere que la Unión Europea sea una especie de Estados Unidos de América, poner fronteras en todas partes, un gran ejército. Pues venga, pues vete tú al ejército, alístate tú y dispáranos ya, porque es prácticamente lo que quieres, un estado policial europeo donde ya nadie... en fin, seguimos. Otro dice, o sea, que quieres ser como el resto del mundo. Tienes a China, tienes a Rusia y tienes a los Estados Unidos, que todos esos tienen ejército. Incluso Rusia, que es totalmente pobre y económicamente insignificante comparado con Estados Unidos, tiene un mayor poder gracias a su ejército. Y tiene una inteligencia mayor que la de Estados Unidos. Porque Francia o Alemania, porque el ejército de Francia o Alemania y sus servicios secretos no son nada comparados con los de Estados Unidos o China. O una vez más, una persona que está, digamos, intentando competir por arriba, en vez de por abajo, intentar competir por arriba con brutalidad, con ser un coramañón, con ser un hombre de Neandertal, con ser ni siquiera eso, con ser un violento y un zumbao. Como Alemania y Francia no están al nivel de Estados Unidos y China, vamos a ser más opresivos todavía que ellos, vamos a poner más ejército todavía, vamos a machacar más a la gente, poner más impuestos para pagar más ejército, más soldados, más armas y bombardear a más personas. La verdad es que suena muy guay tu alternativa. Bien, aquí llega otro. Este ya creo que hasta me llegó a insultar. Dice, ¿me quieres decir que la propia tenencia o la propiedad de las personas de armas es lo que nos ayudaría contra tanques extranjeros? Que no hablo de los tanques son una consecuencia precisamente de que le deis pasta a esos estados para que se puedan permitir tanques. Que yo no me puedo permitir un tanque, colega. Que nadie que esté escuchando este podcast, Entender el Mundo, se puede permitir un tanque. O igual hay alguno que tenéis mucha pasta. Igual sí. Compartid un poquito, por fin. Pero no... ¿Quién se puede permitir un tanque? Solo un estado. No hay bomba atómica si no hay estado. Narices. Bien, es eso contra lo que lucharías, contra los misiles, contra la lluvia de misiles sobre nuestras casas. Bueno, entonces me está diciendo que la existencia de los estados, que esos estados negativos, esos estados violentos y horribles, que son financiados con impuestos, son algo malo. Bien, ¿cómo dirías exactamente de defenderse de un ejército altamente armado y organizado? Y si estás únicamente tú solo y tus vecinos con unas cuantas armas. Bueno, honestamente, tío, creo que te acabas de convertir en un pacifista tertuliano. Tus posibilidades de supervivencia son mucho más altas si simplemente te rindes a la idea de la guerra moderna, al escenario de la guerra moderna. Es sencillamente ridículo argumentar que la tenencia privada de armas, como ocurre en Suiza, evita que las naciones sean ocupadas. No, lo que lo evita es no ser un mendrugo como tú, lo que lo evita es ser una persona civilizada, no tener enemigos, no meterte en fregados, estar a tu rollo, tener tu trabajo,
hacer tus cosas, ganar tu dinero, comunicarte con la gente, como hemos comentado ya en este episodio, relacionarte con la gente de manera amable, coordinada, civilizada, no tener enemigos y que nadie ¿Por qué me tiene que invadir a mí nadie? Es que yo no le he hecho nada a nadie. ¿Por qué me tiene que venir un tanque? Me estás hablando aquí y me lluevan bombas en mi casa, tanques que me invadan. ¿Yo qué tengo que ver con todo eso? Si yo ni siquiera formo parte de ningún... Me gustaría no formar parte de ningún estado, no formo parte de ninguna organización, no me meto con nadie. ¿Por qué me vas a mí a tirar bombas en casa? ¿Qué te hice yo para que me vengas con bombas y con invasiones y militares y todo eso? Bueno, tú te das cuenta de que las propias armas que envían los franceses y los alemanes fueron cruciales en la guerra de Estados Unidos, en la guerra de independencia. Nadie de Estados Unidos, ni los talibanes, ni los vietnamitas ganaron porque los ciudadanos tuviesen armas. Ah, no, entonces en Vietnam, ¿cómo hicieron entonces? Ah, amigo, aquí te acabas de pegar otro tiro en el pie. Oh, y cuánto lo siento. Entonces, ¿qué eran los vietnamitas? Eran una recua, con todo respeto, pero una recua bien organizada de campesinos desarrollándose de manera más o menos anárquica, armados, poniendo bombas, trampas y sabiendo dónde esconderse en el territorio propio. Venga, te acabas de pegar un tiro en el pie, compañero. Sencillamente es una locura decir que... ahora me acusa de revisionista. Dice que es revisionismo histórico lo que hago. Lo que reclamas, lo que dices es totalmente ridículo. Esperemos que la gente lo pase por alto y no lo lea. Por cierto, te recomiendo que leas algún libro sobre políticas comparativas. Obviamente no te enteras de nada. Por cierto, en Suiza, el ejemplo suizo no tiene ningún sentido porque ya se ha puntualizado en estos comentarios que military conscription. Sí, pero eso es lo que estoy diciendo. Pero a mí, ¿qué me cuentas de que Suiza dedica... Yo lo que... Es que se pegan un tiro en el pie todo el rato. Intentan contraargumentar y al final acaban dándome la razón. O sea, me acaban de decir que cómo voy a utilizar de ejemplo un sitio como Suiza. Porque precisamente nadie se mete con Suiza, nadie tiene problemas con Suiza. ¿Para qué vas a invadir Suiza? ¿Para qué vas a tirar bombas en Suiza y todo esto? O sea, todos esos estados que se mantuvieron neutrales cuando hubo las grandes guerras, etcétera, ¿por qué creéis que son tan ricos también hoy en día y que las cosas les van tan bien? ¿Es porque se metieron en las guerras, bombardearon todo, les invadieron, hicieron esto o lo otro? ¿O habrá otras razones que habrá que analizar? Es que, ya digo, aquí intentan siempre competir por arriba, más violencia, más ejército, más Estado, hay que machacar más a la gente. Pues no. Y sigue el tío, dice, el hecho de que tengas un podcast y que haya casi 30.000 personas, ya son más de 30.000, compañero, muchas gracias a todo el mundo, escuchándote, sin evidentemente tener ni puñetera idea de ciencias políticas, sencillamente me ha arruinado el día. Pues lo siento, siento mucho que te hayas tenido un mal día por culpa de haberte dado cuenta de eso. Yo me imagino que alguien como tú, sabiendo todo lo que sabes de ciencias políticas y también de otras disciplinas, con tu gran conocimiento, que no lo descarto, ojo, que a lo mejor esta persona es una persona súper súper potente y leída, pero digo yo que si tienes esa capacidad, pues quizás tú también puedes abrir tu propio podcast o tu propia cuenta de Instagram y contarnos por qué es tan bueno que la Unión Europea tenga un super ejército combinado de todos los ejércitos de todas las naciones y que así podamos mandar muchas bombas y muchos misiles a todos sitios para teóricamente defendernos. Pues oye, haz tu punto y haz tu propio podcast. En vez de entender el mundo, puedes llamarlo Bombardea el mundo y bombardea niños y casas de la gente normal y aniquila a todo el mundo y haz que sea obligatorio inscribirse en el ejército y que haya el draft, como hubo en Estados Unidos, donde por apellido se mandaba a la gente a Vietnam y cuando volvían eso se mandaba a los de los otros apellidos para allí. Cuando se les mandaba a Vietnam, cuando todavía no podían votar, o sea, el mismo gobierno que los mandaba a Vietnam era un gobierno que ellos no podían elegir o no elegir porque no ni siquiera no estaban en edad de votar. Estaban en edad de ir a morir a Vietnam, pero no estaban en edad de votar aquel mismo gobierno que los iba a mandar allá a morir. Todas estas cosas belicistas, pro Estado, pro Unión Europea, pro estructuras superestatales, pro guerra, ejércitos, bombas, etcétera. Explícanosla, haz tu propio podcast, nos la explicas y ya está. Bueno, no voy a seguir leyendo a este tío porque tenía un par de capturas más por aquí. Bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro. Cada vez que intentan, podéis buscarlo, o sea, si queréis ver toda la conversación, hay como 3 o 4 comentarios más, no es mucho más, pero bueno.
cada vez que intentan dar un argumento en contra de eso, caen en esa especie como de autonegación o autosabotaje, no, autonegación o autosabotaje, una especie de tiro en el pie, dándome la razón en el sentido de que, claro, si el Estado es una externalidad de la existencia del Estado, es una externalidad de la propia existencia del Estado, es un argumento circular y por tanto no es válido. El Estado es malo, debe desaparecer. No debe desaparecer porque hay otro Estado que es malo y entonces va a venir. Bueno, pues no me vale eso. Habrá entonces que hablar de esto mucho para que todo el mundo se dé cuenta de que ese Estado es malo y entonces desaparezca, porque si no, entonces no va a desaparecer nunca. No, es que es inevitable. Bueno, pues yo no me rindo. No me rindo. Ya está, seguimos. No me rindo. Para vosotros es inevitable, por eso queréis siempre que haya un Estado para poder defenderse de los otros Estados. Yo me niego a aceptar eso, entonces yo creo que hay que seguir hablando de ello hasta que llegue un punto en el que la mayor parte de la gente sepa estas cosas y ya dejen de pedir ese Estado, porque a través de la civilización, de la cultura, de la educación y del entendimiento lleguemos a un punto en el que la gente deje de pedir deje de pedir Estado. Pues ahí vamos. Bien. Vamos a dejar este tema ya, la tercera parte. Está saliendo muy guay este episodio, está siendo muy divertido. Tengo la voz un poco tomada. Voy a dar un trago, perdonadme. Siempre me autoexijo como no parar en ningún momento. Me da la sensación de que os vais a aburrir. Ya sé que me habéis dicho muchas veces que no me preocupe, que no os aburre, que me lo tome con calma. Pero no, todavía no tengo esa confianza, lo siento, no la tengo. Pero bueno, me voy a dar el lujo, me voy a dar el lujo de beber agua, como dijo el tío aquel, ¿no? A ver si estás 3 días sin comer y sin beber, te enterarás de lo que es bueno. Así verás la verdadera naturaleza violenta y terrorífica del ser humano. Bueno, pues me voy a permitir dar un trago de agua para que veas que, por suerte, no gracias a gente como tú precisamente, pero por suerte todavía podemos permitirnos tener un poco de agua y tal. Bien, pues vamos a pasar ya a esos agasajos culturales. Primero la cita, ¿no? Como cita, os voy a leer una cita de La Utopía de Tomás Moro. Sabéis que la utopía se puede considerar un género literario que incluye obras donde se ha intentado describir pues, sencillamente un sitio que no existe. Utopía, utopos. Quiere decir que no está, la traducción literal es que no está en ningún sitio. Es un sitio que no está en ningún lugar. Es una imaginación, una cuestión ideal, si se quiere, que no está en ningún sitio, ¿no? Entonces, pues la mayor parte de las veces, es ahí desde donde hemos tomado el concepto este de utopía, que es una utopía. Luego se genera el término de distopía en el sentido de como una utopía negativa, porque la utopía ha empezado a tener connotaciones como positivas, el género de la utopía en general. Y entonces hay muchas. La de Tomás Moro es una de las más famosas, si no la más famosa. La tenéis por aquí, mirad esta edición. Os dejaré, si me acuerdo, un enlace por ahí de descarga en la caja de comentarios. Y si no, pues la buscáis. Supongo que muchos la habréis leído ya también, porque es un libro muy conocido. Pues este es el género de las utopías. La de Tomás Moro es de las más famosas, si no la más famosa. Entonces os voy a leer un par de citas para que veáis qué aproximación tiene esta utopía de Tomás Moro a las configuraciones más estatistas de la actualidad, más pro intervención estatal o creación de estados, pues eso, utópicos, pero donde haya una serie de personas que organicen los modos de vida, etc. Mirad qué cosa más buena. Me voy a esta página primero y os leo. Dice, cuando en algún otro lugar os hablan del interés público, qué miedo me da cada vez que dicen interés público. Esa combinación de intereses, esa media de los intereses de las personas, qué miedo me da. Cuando en algún otro lugar os hablan del interés público, cuidan únicamente de los intereses privados. Allí, como no hay nada privado, allí se refieren a la utopía, allí, como no hay nada privado, se ocupan seriamente en los negocios públicos. Y en ambos casos se tienen motivos justificados para ello, pues en los otros países, ¿quién ignora que si no se ocupa en sus propios intereses, aunque la república sea floreciente, correrá el peligro de morirse de hambre? Todos, pues, vense obligados a preocuparse más de sí que del pueblo, es decir, de los demás. Bien, me salto un trocito. Pues, ¿quién puede ser más rico que el que lleva una vida tranquila y alegre, exenta de preocupaciones? Exenta de preocupaciones, no sé yo, ¿eh? No tiene que temer por el sustento, ni ser molestado por las reclamaciones de su esposo, ni temer... ¡Ay! No me había fijado en esto. Ni ser molestado por las reclamaciones de su esposo. Desde aquí os pido, si tenéis tiempo, que os vayáis a YouTube al vídeo que hice sobre lo de la teoría sueca del amor. El vídeo ese en el que hablamos de que las personas viven solas y mueren solas y las encuentran solo por el olor
en Suecia, de cómo esa sociedad está totalmente fragmentada en el peor de los sentidos, una especie de individualismo patológico generado por el gobierno de corte estatista, socialdemócrata que tuvieron en los años 70. Ese vídeo tenéis que verlo porque va sobre esto. Ni ser molestado por las reclamaciones de su esposo. Pues yo creo que un esposo y una esposa, si se llevan bien, está bien que dependan el uno del otro y se rindan cuentas el uno al otro, pero bueno. Ni temer la pobreza para su hijo, ni inquietarse por una dote para la hija, y tener que asegurar la vida y la felicidad de todos los suyos, esposa, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, y la más larga descendencia, porque estos presumen con generosidad de tener seguros la comida y el bienestar. Claro, y para eso me los tienes que dar tú, que eres el listo de turno, al que te tengo que dar poder para que tú me rindas de esas cosas. Pero luego veréis lo perverso que es esto. Dice: quisiera que alguien osase comparar con esta equidad la justicia de otros países en los que yo moriría antes de hallar la menor traza de justicia y de equidad. Pues, ¿qué clase de justicia es la que permite que cualquier noble... la que permite que cualquier noble, banquero, usurero u otro de estos que nada hacen, o lo que hacen no tiene gran valor para la República, lleve vida arreglada y espléndida, en la ociosidad o en ocupaciones superfluas, mientras que el obrero, el carretero, el artesano y el campesino han de trabajar tan asiduamente como jumentos? A pesar de que su labor sea tan útil que sin ella ninguna república duraría más de un año, llevan una vida tan penosa, insisto, tan desgraciada, que parece mejor la de los asnos, cuyo trabajo no es tan seguido, ni su comida mucho peor, aunque el animal la encuentre más grata y no tema el porvenir. Bueno, pues la razón por la cual su labor, la labor de esos campesinos, sea tan penosa y tan desgraciada que parece mejor la de los asnos, es precisamente por esa otra gente que has mencionado al principio del párrafo, querido Tomás Moro, cuando dices que qué clase de justicia es esa que permite que cualquier noble, banquero, usurero, cualquiera de estos, o sea, esos nobles, esos banqueros, esos que mencionas tú, es la misma gente que está en la cabeza de esas, es la misma gente que está reglamentando la vida de las personas y extrayéndoles recursos. La única razón por la que esos campesinos viven tan mal es por la opresión de esas otras personas a las cuales tú ahora estás tratando de darles un lavado de cara y un blanqueamiento. Bien. Pero es que, claro, se les ven las costuras, a esta gente se le ven las costuras muchísimo. Es que nos vamos aquí un momento a la página 87. ¿Y qué vamos a ver? Pues mirad, os leo. Sus alquerías están bien dispuestas por los campos y provistas de aparejo agrícola. Habitan las ciudadanos... Estaba describiendo la utopía, ¿eh? Habitan las ciudadanos que las ocupan por turno. Ninguna familia agrícola se compone de menos de 40 hombres y mujeres a los que se añaden 2 esclavos. O sea, en el mundo ideal hay esclavos también. O sea, hombres, mujeres, una familia agrícola, todos ahí organizados, una especie de kolhost así extraño a la Tomás Moro, pero con 2 esclavos. Oye, tampoco, a ver si van a tener que hacer ellos todo el trabajo sucio, que sean campesinos, que sean agrícolas, vale, pero hacen falta un par de esclavitos siempre también, ¿no? Y se halla dirigida por un padre y una madre experimentados y graves. Cada 30 familias lo están por un filarca. Bueno, aquí se sacan los números del nabo, 30 familias, pues como podrían ser 31, o podrían ser 39, o podrían ser 11. Pero, bueno, 30, vale. Todos los años vuelven... Es que este es el problema de los espabilados que intentan diseñar las sociedades así, ellos mismos y de un tirón. Bueno, perdón, sigo. Todos los años vuelven a la ciudad 20 miembros de cada familia de los que han pasado 2 años en el campo y son sustituidos por igual número de recién llegados de la ciudad, que son ejercitados en las tareas agrícolas durante el año siguiente por los más conocedores de dichas tareas. O sea, es una especie como de economía... una economía planificada, ¿no? Aquí se dice, bueno, pues 20 miembros de la familia vuelven a la ciudad y son sustituidos por otras 20 que serán entrenadas y no sé qué. Bueno, vale, pues todo, pues bien. Pues nos vamos ahí a la economía planificada, que todo el mundo sabe que funciona genial. Siempre ha funcionado genial. Oye, lo de tener un mega estado que controle todo y que elimine todos los sistemas de precios, todas las libertades, todas las pequeñas comunidades, todas las interacciones y tal, que lo regule todo desde el centro, los planes quinquenales, todo el rollo. Siempre, yo creo que hay pruebas de que históricamente siempre ha funcionado maravillosamente, ¿verdad? Solo hay que echar un vistazo al siglo pasado y vemos que funcionó genial. Bien. Y por último, bueno, me voy un momento a la página 103 para contaros que pone aquí...
De los viajes de los utópicos. Bueno, viajan y tal, no sé qué. Los viajeros parten en grupos provistos de una carta del príncipe donde consta la autorización del viaje y se fija la fecha de retorno. O sea, hay que pedirle permiso al príncipe. Eso es lo que les mola a estos cabritos, pedirle permiso al príncipe. Entonces, en esta utopía tienen que pedirle permiso al príncipe para que les mande para que les dé una carta de autorización del viaje. O sea, que ya ocurre eso hoy en día. Tenemos que pedir permiso para viajar, hay que enseñar pasaporte, hay que... o pedir una visa, o pedir un visado, etc. O sea, esto ya ocurre, ya casi estamos ahí, chicos, ya tenemos casi una utopía, ¿vale? Ya tenemos casi la utopía porque a día de hoy tenemos que pedir una autorización para poder viajar a ciertos sitios. Bueno, pues ya casi tenemos eso. Dice, donde consta la autorización del viaje y se fija la fecha de retorno. Cuidado, con vuelta, que es lo que ocurre ahora. Cuidado, en espacio Schengen. Yo, mi pareja es británica y tengo amistades allí. Cuidado, que si no tienes una visa o no tienes un permiso de residencia y tal, hay un número de días que puedes estar aquí si no te echan. Y digo, pero aunque sea en mi casa, sí, entonces no es mi casa, ¿no? Si yo no puedo tener amigos británicos en mi casa el tiempo que yo quiera, es mi casa, entonces. No, cuidado, que se tienen que ir de territorio español, que está monopolizado por el Estado español, tienen que volverse a su sitio. Pues entonces no es mi casa, entonces, porque en mi casa debería poder estar para siempre, si yo quiero, ¿no? Pues no es mi casa. Por eso siempre digo que no existe la propiedad privada en España y casi en ningún sitio del mundo. Bien, pues eso, los viajeros parten, repito, porque ahora viene lo bueno, los viajeros parten en grupos provistos de una carta del príncipe donde consta la autorización del viaje y se fija la fecha de retorno, con vuelta, con fecha de retorno. Se les facilita un vehículo y un esclavo público. Ahí os queda, chicos, un esclavo público. Si queréis una utopía de verdad, si queréis un Estado fuerte, socialista, utópico, Tomás Moro, todo una maravilla, si lo que queréis de verdad es estar en la utopía y queréis un sistema público de verdad, hay que empezar a hacer esclavos públicos, como vemos aquí. ¿Quién no quiere un esclavo público para que le friegue los cacharros, para que lo lleve a los sitios, para que conduzca un poco? Yo creo que un esclavo público... Además, yo me imagino que en esa utopía los esclavos públicos estarán contentos porque formarán parte de una utopía, vivirán en el mundo de la piruletilla y estarán súper contentos. Y, oye, seré esclavo, pero soy un esclavo público. Estoy trabajando para estas familias que viven en utopía y tal. Venga, nadie se lo cree ya. Brutal. Si de verdad queréis una utopía, ya sabéis, el sistema público español, europeo, intergaláctico, tiene que empezar a proveer a la gente de esclavos públicos. Ahí es cuando las cosas empezarán a mejorar, por fin. Bien. Y en cuanto a la pieza musical, os voy a recomendar algo muy, muy alegre. Sufriendo por ella, de Zafra Negra. Es un merengue, así bastante rápido, de los que molan. A mí me molan los merengues así rápidos. Ya digo, es música muy alegre, no es nada navideño, ¿eh? Esto creo que se puede escuchar todo el año. Cada vez que dicen en la canción, no puedo seguir sufriendo por esta mujer, tengo que olvidarme de ella, ¿no? Que es como dice la letra, hace una pequeña variación, os va a molar mucho si no la conocéis la canción, hace una pequeña variación y lo meten en el tiempo fuerte del compás, o a veces lo meten un poquito fuera, en tiempo débil, o lo meten a la contra, y mola mucho, os va a molar. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. Ahí lo va metiendo como a la contra. Mola, ese es el ritmo. Mola mucho. La canción tiene un tumbado de teclado muy fino, mola mucho. Las contestaciones de los metales me encantan, aunque eso no es ninguna novedad en esta música, pasa mucho. Hay musicazos realmente en este tipo de música, pero los metales, lo que hacen las trompetas y tal, contestando, y los trombones y tal, mola muchísimo. En fin, imposible no moverse con esta canción, no bailar y no estar al menos un poco alegre con este temazo. Espero que os anime y que os guste. Y intentaré traeros algo un poco más navideño la próxima vez. Bueno, que la disfrutéis. Nada más, aprovechad para comentar algo. Por favor, suscribíos si todavía no lo habéis hecho. Podéis volveros miembros del canal si os apetece. Y sobre todo, compartid el podcast con gente a la que conozcáis si creéis que les puede molar. Ayudadme en Patreon también, si lo veis pertinente. Ayudadme o colaborar, no es necesariamente una ayuda, porque yo también os ofrezco algo a cambio ahí, que son pues lecturas, papers, un medio de comunicación, algo de mi tiempo y lo poquito que os pueda aportar a nivel de, pues eso, de mis lecturas, de lo que estoy estudiando ahora mismo, de las cosas que voy leyendo y tal, y podemos comunicarnos por ahí. Así que si queréis, tenéis enlace de Patreon en la descripción. Y nada más, muchas gracias como siempre, me interesa vuestra opinión, y así que nada, os leo en comentarios. Hasta pronto.